Bueno, entonces continuamos hablando sobre emisiones. Ya vamos entrando propiamente a la parte de lo que son los análisis, ¿verdad? De cómo se hace. Primero, cómo se hace la toma de muestra. Vamos a ver alguna terminología y varias cosas que son importantes que hemos visto. Aclaro que en el cronograma aparece primero la selección del punto de muestreo, pero voy a hacerlo como debió hacer, hablando primero, o sea, presentándole el tema de los análisis, las necesidades que hay, y luego vamos a la próxima clase a ver lo del punto de muestreo. O sea, lo único que estoy haciendo es dándole vuelta. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces esperen para dejar de compartir y volver a compartir. Y ya, ahora vuelvo a compartir para el sonido. Y comenzamos. Bueno, entonces ya entramos a la parte propiamente de lo que es el muestreo en chimeneas. Aquí les puse varias fotos, ¿verdad? De diferentes tipos de chimeneas que tenemos en la industria, ¿verdad? Donde básicamente, ¿sí? Es que antes sí estaba compartiendo, pero ya ahora no. No, ¿qué pasó? Me devolví. Y ahora le doy aquí. Y ahora sí. Ahora sí. Ok, gracias, Rebeca, por avisarme. Entonces, vuelvo a compartir. Y les decía, bueno, empezamos hablando específicamente de lo que es el muestreo y el análisis de las emisiones en fuentes fijas, ¿verdad? Que ya es directamente en el ducto. Entonces, cuando hablamos del ducto, hablamos de una chimenea. Aquí les puse diferentes fotos de chimeneas que hay aquí en este país, donde se tienen que hacer las mediciones, ¿verdad? Hay ciertas características que cumple el muestreo de gases, ¿verdad? Ya sabemos que las condiciones atmosféricas y las condiciones del proceso pues van a afectar el caudal de gas que se genere y que por lo tanto necesitamos tener ciertas consideraciones para hacer la determinación correcta, ¿verdad? Del muestreo, o sea, no se hace en cualquier parte de la chimenea, sino que hay que hacerlo en un punto determinado para garantizar la ausencia de flujo ciclónico, ¿verdad? Y que haya flujo laminario y una distribución adecuada de los contaminantes para tomar una muestra que sea representativa. Entonces, si ven aquí, en esta foto que está a la derecha, van a ver, básicamente, esto es una plataforma y en esa plataforma está colocado el punto de muestreo. La altura a la cual se coloca el punto de muestreo depende, ¿verdad?, de el diámetro de la chimenea y las características previas que haya, ¿verdad?, antes de la salida, ¿verdad?, del punto máximo donde sale el gas, el flujo de gases. Ok, entonces, básicamente, aquí vamos a estudiar toda la terminología asociada al muestreo y análisis. Vamos a conocer las técnicas básicas para medir emisiones, los diferentes tipos de equipos, ¿verdad? Hacer énfasis en lo que ya hablamos con la normativa de la clase anterior, lo que tiene que ver con el reporte de resultados, tanto de los laboratorios, ¿verdad? Y la realización del reporte operacional. Es importante ver lo de los laboratorios para que ustedes cuando la vez pasada les mostré un análisis real del laboratorio, que ustedes puedan evaluar la información que les están dando y ver si esa medición fue realizada de la forma adecuada y que ustedes tengan toda la información necesaria en caso de que les toca hacer un reporte operacional de emisiones o revisarlo
¿verdad? Entonces también poder hacer una evaluación adecuada, tanto del reporte que presenta el laboratorio, los valores de las concentraciones y en el caso de que haya que realizar medidas correctivas, pues poder hacer el análisis de si esas medidas que están planteando son adecuadas, ¿verdad? Y eso es importante para el uso día a día. Esta semana estuve en una evaluación, ayer terminamos una evaluación de uno de los laboratorios de este país que realiza este tipo de mediciones. Ya tengo, ¿qué? 20 años de ser parte del ECA, de 2002. Uy, qué montón. Em, y básicamente, pues uno va viendo cómo se va desarrollando en el país esta parte de las emisiones atmosféricas, las condiciones, cómo han ido variando desde que comenzamos hasta en la actualidad. Ya tenemos sistemas maduros, ¿verdad? Y también hay gente en la calle que vende servicios, pero que no hace las cosas bien, y ante eso, pues hay que estar preparado. Bueno, entonces les decía antes, pues, que estamos trabajando con emisiones, entonces vamos a medir la concentración del gas antes de que salga a la atmósfera, de verdad, y se vea expuesto a dilución y dispersión. Entonces, tenemos que tener que el flujo esté desarrollado, ¿verdad? Y que no haya flujo ciclónico o flujo turbulento, ¿verdad? Entonces, la norma, la vamos a ver en la próxima clase, nos pide ciertos requisitos para instalar estas plataformas de muestreo y poder hacer una medición adecuada, ¿verdad? Ahora, hay diferentes configuraciones, ¿verdad? Aquí puse una configuración de una chimenea donde puede ser un eliminador de humedad, puede ser, ¿verdad? Diferentes dispositivos, pero básicamente el gas viene de la planta, pasa por, esto pareciera que es un filtro de mangas, ¿verdad? Hay un cambio en el diámetro de la tubería y eso genera fluctuaciones en la velocidad del flujo de gas, ¿verdad? Y en la distribución de los contaminantes a lo largo de la sección transversal del tubo. Entonces, aquí, por ejemplo, también tenemos, puede ser un ciclón para eliminar, digamos, material particulado y todo eso va a afectar las condiciones del flujo dentro del ducto, ¿verdad? Entonces pueden ser ductos horizontales o ductos verticales y la influencia de todas estas perturbaciones tenemos que considerarla a la hora de hacer la determinación del punto de muestreo. Puse del punto de muestreo. ¿Para qué? Para que en ese plano horizontal donde se toma la muestra, eh, que eso sea representativo. Ok, entonces, para que lo vean aquí, este es un ducto cualquiera, ¿verdad? Y entonces, a la hora de hacer el muestreo, cuando yo les hablo de ese plano, es un corte transversal del ducto y a lo largo de los ejes que se establecen, esos son los puertos de acceso por donde se introduce, digamos, la sonda. Entonces, dependiendo del diámetro de la chimenea, se van a instalar 2 o 4, ¿verdad? Dependiendo del diámetro. Y en este plano de muestreo es donde se debe de tomar la muestra de gas, em, siguiendo, digamos, ciertos parámetros de los cuales no les voy a hablar ahora. Les pongo esta gráfica para que, ahora que van a ver otros diagramas de otras de diferentes análisis, sepan, ¿verdad? Cuando les hablo del plano de muestreo, de qué estamos hablando. Entonces, eso es un área de sección transversal y sobre esta superficie, ¿verdad? Se mueve la sonda, dependiendo de si vamos a hacer un muestreo puntual, pues introducimos la sonda y tomamos medidas en un punto, o si necesitamos hacer un barrido a lo largo de los ejes, a lo largo de este eje o a lo largo de este eje, hacer un barrido para, por ejemplo, en el caso del material particulado, que ahí tiene una distribución de tamaños y por lo tanto se comporta de una forma particular dentro del ducto, que podamos tomar una muestra representativa. Hasta aquí tienen preguntas.
ese esquema, dígame. Profe, disculpe, ¿qué es lo que hace la sonda? La sonda lo que hace es succionar, ¿verdad? Pero digamos, ahorita con lo que les pregunto es si esto que acabo de explicar de la chimenea, del puerto de muestreo y del plano, lo entendieron. Eso es todo lo que... Ya vamos a ir hablando de la sonda, ya vamos a ir hablando de todo eso. Ok, pero entonces sí, la chimenea, este cambio en la dirección del flujo de gas va a tener una alteración en la velocidad del gas. Entonces, ¿verdad? Básicamente el punto de muestreo se coloca a cierta distancia de la última perturbación de flujo, que sería en este caso este codo que tenemos aquí. Entonces, la normativa nacional dice que el punto después de la perturbación, de la última perturbación de flujo hacia arriba, es 8 veces el diámetro de la chimenea. Ahí estaría el punto óptimo, y de la salida de la chimenea hacia el punto de muestreo tiene que haber mínimo 2 veces el diámetro interno de la chimenea. Pero entonces se tiene que hacer a través de un plano de muestreo. Ok, sigo. Entonces, cuando les hablo de la sonda, ¿verdad? Esto es una sonda que se introduce a través del puerto de muestreo y se mueve a lo largo de esa superficie, ¿verdad? Este corte que está aquí, que lo pone en cuadrado para que se distingue, ¿verdad? Realmente es una área de sección transversal que es circular, que aquí se ve así, ¿verdad? Entonces, cuando se hacen muestreos de partículas, por ejemplo, hay que subdividir el área de sección transversal en áreas concéntricas, ¿verdad? Y hacer muestreos, tomar puntos de muestreo, dependiendo del tamaño del diámetro de la chimenea, se hacen 8, se hacen 12, se hacen 16 o se hacen 20, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cada una de estas áreas en las cuales se subdivide el área de sección transversal, ¿verdad? Tenemos una concentración de partículas diferente. Las partículas más pequeñas tienden a ir por el centro del ducto y las partículas más pesadas van cerca de la pared. Entonces se hace un barrido del área de sección transversal para tomar una muestra que es representativa, que sea representativa. Y como les decía antes, la normativa establece que este puerto de muestreo, ¿verdad?, se coloque en el cuerpo de la chimenea en distancias mayores o iguales a 8 veces el diámetro interno de la chimenea desde la última perturbación de flujo. La última perturbación del flujo puede ser un codo, puede ser un cambio de diámetro, ¿verdad? Entonces, a partir de esa última perturbación, 8 diámetros o más hacia arriba, bueno, el óptimo es 8 veces el diámetro interno, se establece esta zona de sección transversal donde se hacen los muestreos. Y del punto donde está el puerto de muestreo hacia arriba, establece la normativa, ¿verdad? La salida del ducto de la chimenea también se considera una perturbación de flujo. Entonces, tiene que estar colocado mínimo 2 veces el diámetro del punto de muestreo hacia arriba. Y si es más, pues mejor, pero esa digamos que es la distancia permitida, óptima. ¿Ok? Y cuando hablo entonces de la sonda, es este tubo, ¿verdad?, que se introduce, y la idea es, el gas va subiendo en esta dirección, ¿verdad? Entonces, en esta área de sección transversal, pues ahí se toma la muestra, ya sea una muestra puntual, que sería en el caso de los gases, o una muestra de material particulado, ¿verdad? Donde sí tenemos que establecer una serie de puntos de muestreo y a lo largo de esos ejes tenemos que hacer un barrido. Entonces la sonda se va moviendo, ¿verdad? Cada uno de estos puntos implica que la sonda se va a colocar ahí, va a succionar cierto tiempo, y básicamente todo ese material particulado va a llegar a un filtro y luego por un análisis gravimétrico pues se va a determinar la masa de las partículas, pero la idea es que el muestreo capte, digamos, todos los tamaños presentes
de partículas, por eso se llama un muestreo acumulativo. Ok, hasta ahí, ¿me captaron? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿para qué medimos? Bueno, para hacer autocontroles en la industria, para seleccionar un equipo, ¿verdad? Recuerden que vimos que la parte de cumplimiento legal está sobre la parte técnica o la parte económica. Si tenemos una orden sanitaria, por la queja de alguien, ¿verdad? Por una denuncia, entonces la actividad productiva tiene que darle prioridad a eso y tiene que hacer las inversiones necesarias. Entonces, pues básicamente para verla, tenemos que medir para determinar la concentración del contaminante que queramos reducir o del subproducto, ¿verdad? Porque en algunos casos no es un contaminante, sino que es algo que tiene un valor para la empresa. Les pongo dos ejemplos. Los pinos que generan leche en polvo, ¿verdad? Entonces ellos generan un material particulado, pero ese material particulado es lo que ellos venden. Entonces, pues se toman todas las medidas para recuperarlo y no perder. O, por ejemplo, la cementera, que lo que generan ellos es clinker, ese clinker se muele y el polvo parte del polvo que se genera, pues ellos lo van a recuperar. Entonces vamos a ver que tienen filtros de mangas o equipos de control de material particulado por todas partes porque no lo van a perder, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer la selección del equipo adecuado, pues obviamente que necesito partir de un valor de una concentración. Entonces necesito medir. La determinación del rendimiento de los equipos, ¿verdad? Vamos a ver que obviamente tenemos una distribución de material particulado y vamos a querer recuperar todas las partículas, ¿verdad? Entonces, si para efectos, digamos, del cumplimiento legal no existe una norma, las autoridades piden que se coloquen equipos de control y que se demuestre que tengan una eficiencia mayor al 90%. Entonces, bueno, casos particulares, por ejemplo, no sé, las serigráficas que trabajan con solventes, ¿verdad? Entonces ellos tienen que recuperar ese solvente que se evapora cuando se secan las impresiones que ellos hacen, los hacen pasar por unos hornos, esos hornos, el solvente que está con la pintura se succiona, ¿verdad? Y eso, ellos tienen que tener un equipo para recuperar ese solvente, ¿verdad? Que no vaya a la atmósfera. Entonces, pues pueden utilizar diferentes equipos de control, ¿verdad? Y demostrar, aunque no haya norma, para ese solvente particular no tengamos un valor con el cual comparar, sí pueden demostrar con este equipo de depuración un rendimiento, o sea, una eficiencia de remoción de la corriente gaseosa muy alta, mayor al 90%, ¿verdad? Y eso para en términos, digamos, del ministerio o de las autoridades, funciona, ¿verdad? Puede ser el ministerio, puede ser la municipalidad también, ¿verdad? Que pida este tipo de controles y demostrar porque se está cumpliendo. Otro aspecto importante, determinación de factores de emisión para utilizarlos en inventarios de emisiones. Esto es, no sé si ya les hablé, ¿verdad? Cuando se tiene un sistema de gestión de carbono neutralidad y se aplican medidas de reducción, ¿verdad? Las más sencillas. Entonces ya después de cierto tiempo, cuando tenemos lo que se llama un sistema maduro, ¿verdad? Que ya se hicieron los cambios y ya hay que hilar más fino, entonces se pueden generar factores de emisión. Por ejemplo, sí les hablé, ¿verdad? De FITCO, que ellos tienen las flotillas para distribuir su producto por todo el país. Es una flotilla vehicular grande. Entonces, trabajan inicialmente el inventario con los factores de emisión nacionales, pero a fin de mejorar, entonces ellos con toda la información necesaria del consumo, de las rutas, etcétera, ahora se pueden generar factores de emisión propios
que obviamente tienen que ser validados, ¿verdad? O sea, tiene que ser un procedimiento que sea estándar y que haya evaluadores que vean ese procedimiento, etcétera. Y entonces pueden presentar en esos inventarios de emisiones no la consideración del factor nacional, sino de un factor propio, ¿verdad? Después tenemos, si hay un cambio en el proceso productivo, porque se cambió un ventilador, porque se puso otra bomba, porque se incorporó una tapa en el proceso, entonces también es importante que hagamos la medición de los gases y ver el efecto de ese cambio de equipos sobre lo que está saliendo por la chimenea. Ya lo vimos también, ¿verdad? Necesitamos medir para hacer modelos de dispersión, partiendo de una concentración de salida. Y también lo vimos, ya lo conversamos, ¿verdad? Que basados en toda esa cantidad de información que se genera de las mediciones que se hacen en la industria, esa comisión que genera la legislación, donde participa gente de todo de toda la sociedad, y eso es importante, ¿verdad? Participan los laboratorios, participan las universidades, participan las municipalidades, participan los ministerios involucrados, el de salud, el de MINAE, el de trabajo. Se establecen entonces los valores de la normativa, ¿verdad? Ayer estábamos hablando de que ahora con la crisis del petróleo probablemente van a comprar combustible de menor calidad y se acuerdan que les hablé de lo del azufre, del porcentaje de azufre que está establecido en 3%. Entonces, que uno de los efectos que se esperaba o que se espera en los próximos meses es, si las cosas continúan como parece que van a continuar, que Recope compre combustible de menor calidad con un porcentaje de azufre mayor, ¿verdad? Y eso, pues eso es una lástima porque es como retroceder en lo que hemos avanzado, ¿verdad? Pero, la subida de los combustibles fósiles va a tener un impacto en el ambiente. Y ojalá, ¿verdad? También que los países que dependen de los combustibles fósiles como nosotros, pues apostemos más y más por energías limpias. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Ahora ya vimos, aquí no me voy a detener mucho, cuáles contaminantes se miden en la industria, partículas, ¿verdad? Desde las partículas desde 0.1 micrómetros hasta más de 100 micrómetros, ¿verdad? De hecho, las partículas sedimentables son todas aquellas que son mayor a 10 micrómetros, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tamaño de la partícula, vamos a establecer un equipo de control, ¿verdad? Sedimentadores para las partículas de 100 micrómetros hasta 50, ciclones, partículas de 50 hasta 10, que son más o menos eficientes, y ya para partículas en suspensión, donde el tamaño del diámetro de la partícula es muy pequeñito, equipos más sofisticados como los precipitadores electrostáticos que utilizan energía eléctrica, ionizando las partículas, y o los filtros de mangas, pues que utilizan un sistema de filtración con un material específico para el proceso, que serían como los equipos de control de material particulado más caro. Y tenemos que recuperar también la parte de gases, humos de combustión o otro tipo de gas, ¿verdad? Que se generan en los procesos. Y bueno, y contaminantes asociados a las partículas sólidas y líquidas. Recuerden que ya vimos la importancia de eliminar, de no permitir que el material particulado llegue a la atmósfera, ¿verdad? Porque básicamente son como laboratorios flotantes. Ok, ahora, hay diferentes tipos de emisiones, ¿verdad? Y aquí es importante porque el método de muestreo depende de el tipo de emisión que tengamos. Tenemos dos cosas dentro de la chimenea. Tenemos un caudal, ¿verdad? Es un flujo volumétrico, o también podemos pensar, para que cuando me escuchen
estemos claros, ¿verdad? Cuando hablamos del caudal, básicamente es la velocidad multiplicada por el área de sección transversal. Entonces, básicamente, puedo hablar de caudal o velocidad, siempre entendiendo, ¿verdad?, que es la cantidad de gas que sale por el punto máximo de la chimenea en el tiempo. Entonces, y ese flujo de gases que está saliendo, pues lleva una concentración de contaminantes que pueden ser partículas o gases. Partículas o gases. Los gases se distribuyen de una forma uniforme, ¿verdad? Estamos hablando del tamaño de las moléculas de gas. Esperen para ver si tengo. Tengo el área de sección transversal aquí, ¿verdad? Entonces, los gases, ¿verdad? Estamos hablando de que las partículas que conforman ese gas están a nivel molecular. Entonces, solamente con las líneas de flujo que se generan en la chimenea, se hace una distribución de esas moléculas a lo largo de toda la sección transversal. Entonces, ¿verdad? Yo puedo, con una sola medición, puedo medir gases, ¿verdad? En cambio, las partículas sí necesito hacer un barrido. Entonces, hablamos de emisiones constantes y uniformes cuando tengo caudal y concentración constante, ¿verdad? Caudal y concentración constante. Quiere decir que en el área de sección transversal yo mido en cualquier punto y ahí voy a determinar la concentración con solo una sola medición, ¿verdad? Y en este caso, yo lo puedo hacer en cualquier punto. Entonces, cuando yo voy a analizar gases, ¿verdad? Óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, de hecho, digamos, los analizadores, cuando uno mete la sonda, mide solamente en un punto y de una vez están todos los diferentes tipos de detectores y el equipo me da la medición de la concentración de todos los gases de una vez, ¿verdad? Ahí tengo emisiones constantes y uniformes. Puedo tener emisiones constantes porque el caudal y la concentración son constantes, pero no son uniformes, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la sección transversal, aquí puse, no se ve, una sección transversal cuadrada, porque también hay chimeneas cuadradas, no solamente son circulares, ¿verdad? El área de sección transversal puede ser cuadrada. Entonces, como les digo, estas emisiones constantes no uniformes, tengo concentración y velocidad constante en relación al tiempo, pero la distribución en el área de sección transversal es distinta. Ya les hablé del efecto del tamaño de las partículas y que en el centro del ducto, cuando es circular, están las partículas más pequeñas y porque las líneas del flujo, el flujo está más desarrollado en el centro de la chimenea que en las paredes. Entonces, las partículas más grandes tienden a ir más cerca de la pared de la chimenea y las partículas más pequeñas tienden a ir más hacia el centro del ducto, ¿verdad? Entonces ahí sí tengo que hacer un barrido para dividir en secciones más pequeñas de igual área, cuyo número coincidirá con el número de medidas a efectuar, y esas muestras se van a extraer en el centro de cada una de las áreas. Entonces, si ven este que puse aquí, ¿verdad? Se ven unos puntos, porque en una sección cuadrada, lo vemos en la próxima clase, voy a tomar en cada uno de esos pequeños cuadrados, voy a tomar una muestra, ¿verdad? Y esta muestra va a ser acumulativa y va a ser representativa, en este caso, de las partículas. También puedo tener emisiones no constantes y uniformes, ¿verdad? Entonces aquí la velocidad y la concentración varían con el tiempo, pero la distribución espacial de los contaminantes es constante, ¿verdad? Aquí igual yo puedo tomar la toma de muestra en un solo punto, ¿verdad? Y no importa nada más que, como les digo, el caudal y la concentración varían con el tiempo. ¿Por qué? Porque haya paros
¿verdad? Porque el sistema está produciendo y de repente hay un paro, entonces vuelve a arrancar los equipos y entonces esas emisiones, su concentración y el caudal varían en el tiempo, pero igual, ya yo puedo tomar en un solo punto y, y voy a tomar una muestra que es representativa. Y luego el último tipo es emisiones no constantes ni uniformes, entonces ahí varía el caudal y la concentración y además de eso no son uniformes a lo largo de toda la sección transversal de la chimenea. Y cuando tengo esas situaciones, pues tengo que hacer lo que se llama un programa de muestreo, ¿verdad? Que es pues tomar muestras simples y hacer una muestra compuesta, ¿verdad? Entonces hago un programa de muestreo para tomar al final una muestra compuesta que represente todo el proceso. Ok, entonces cuando hablamos de también podemos clasificar los muestreos dependiendo de cómo se haga la extracción de la muestra. Si tengo muestreos a caudal constante, entonces tengo un mismo caudal, ¿verdad? Y en cada uno de los puntos yo succiono con la boquilla. Succiono porque el sistema, cuando es un muestreo activo, utiliza una bomba. Ya les voy a mostrar un sistema. Aquí voy a irme acá. Acá. Bueno, esto es un analizador continuo de gases, ¿verdad? Esta es la chimenea y aquí entra la sonda, ¿verdad? En el puerto de muestreo, ¿verdad? Y hay una serie de equipos que hay que tener asociados al analizador de gases. Ok, entonces tengo la sonda, es calentada. ¿Por qué? Porque queremos eliminar la humedad. Recuerden que las normativa pide que las mediciones de gases sean en base seca y además para proteger el analizador en los procesos de combustión ya sabemos que se genera agua, ¿verdad? Entonces ese vapor de agua antes de que entre al analizador tiene que eliminarse con un sistema de remoción de humedad, ¿verdad? Antes de obtener la lectura de los diferentes gases que estamos midiendo, ¿verdad? Aquí es importante, bueno, ¿qué hay aquí? Estos son gases de calibración, porque se hace la medición del flujo y se calibra el equipo en la chimenea. O sea, esto hay que hacer una calibración previa a hacer la medición en la chimenea, ¿verdad? Esa es otra diferencia que tienen los análisis de gases de otras matrices. Yo no puedo calibrar mi equipo en el laboratorio y llevármelo calibrado hacia donde voy a ir a medir. No. Ya vimos que las condiciones atmosféricas de temperatura, presión, radiación varían de un punto a otro bastante. Entonces, aquí tenemos en Costa Rica el tema de los microclimas. Entonces, usted puede tener una zona donde hay una humedad muy alta y pasar a otra zona donde las condiciones ambientales varían. Entonces, es necesario que se haga la calibración del analizador en el sitio de muestreo. Ok, entonces, devuelvo. Estábamos hablando aquí de cuando voy a hacer un muestreo a caudal constante, básicamente es que la bomba, ay, bueno, no les mostré la bomba. Entonces, también aquí en este sistema, ¿verdad? Hay tengo que succionar y este equipo pues tiene una bomba. Es un muestreo activo porque lo que hace la sonda, ¿verdad? Es succionar este gas que va saliendo, pues se succiona y se hace pasar por una línea que está calentada, perdón, se me dio la palabra, por una línea que está calentada. ¿Calentada por qué? Para evitar que los gases que van aquí, el agua se condense y el NOx y el SO2 se disuelva en agua. Entonces la sonda calentada, pasa por el sistema de eliminación de humedad y llega al eh, analizador, ¿verdad? Que tiene, como les digo, una bomba que succiona ese gas. Entonces,
tenemos muestreos a caudal constante, porque yo fijo en la bomba y en el medidor de flujo cuánto voy a succionar, en cuánto tiempo, ¿verdad? Y en cada uno de los puntos hago succiono. Cuando voy a seleccionar un muestreo a caudal constante, y en realidad para todos, siempre tengo que considerar cuál es el tipo de contaminante que voy a muestrear, cuál es el tipo de emisión que tengo, ¿verdad? Si voy a hacer un muestreo que se llama extractivo, tengo que tener un elemento de retención, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la concentración del contaminante esperado? ¿Y cuánto es el tiempo de muestreo? Esto se aplica para muestreo de gases cuando tengo emisiones que son constantes. Un muestreo proporcional, ¿verdad? Tengo que hacer como un plan de muestreo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta el caudal de emisión y las consideraciones del mismo sistema, nada más que aquí sí tengo que considerar cómo está funcionando el proceso, ¿verdad? Para hacer un muestreo compuesto. Cuando les hablo de muestreo puntual, estoy hablando de tomar una muestra en un punto, ¿verdad? Entonces es una muestra individual durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Cuando estoy haciendo un estudio para que sea representativo, pues tengo que hacer diferentes muestreos puntuales. Entonces, pero muestreo puntual es en un punto. Aquí yo puedo ver las variaciones de la concentración en el tiempo y también cómo varía la concentración a lo largo del ducto de la chimenea. Ok, vea que son diferentes términos. Hablamos de muestreo de partículas. Básicamente, como su nombre lo indica, lo que voy a succionar es el material particulado que viene en la corriente del gas. Y para el muestreo de partículas tengo que cumplir una condición que se llama isocinética. Iso significa igual, movimiento. Entonces, básicamente, para cuando yo hago un muestreo de partículas, tengo que cumplir isocinetismo, que es que la velocidad con la que se succiona a través de la boquilla de aspiración es igual a la velocidad que llevan los gases por la chimenea. Entonces, vamos a ver todos los cálculos relacionados a cómo garantizar que un muestreo sea isocinético. Entonces, muestreo de partículas es isocinético. Y cuando hablo de un muestreo de gases, es a caudal constante, ¿verdad? Entonces, ahora, para determinar gases, puedo hacer métodos extractivos o no extractivos. Ay. Cuando tengo un método extractivo, ¿verdad? Entonces yo tengo que aspirar con la sonda fuera del foco de emisión y tengo que recuperarla en un medio colector o en un instrumento de medida. Entonces tenemos muestras que son instantáneas, ahí puedo utilizar tubos de reacción o bolsas de Tedlar, que son bolsas especiales para la recuperación de gases. Puedo tener toma de muestra acumulativa, ¿verdad? Y ahí puedo tener una resina y entonces, o un líquido. Y ahí tengo métodos de absorción, ¿verdad? En una matriz líquida o de absorción en un sólido o por cambio de temperatura también. Entonces, esta muestra instantánea es un tubo de reacción, ¿verdad? Entonces tengo un tubito que introduzco en la chimenea y tengo un cambio de coloración y ya con ese cambio de la coloración ya se dio. O puedo succionar y recuperar en una bolsa de Tedlar, ¿verdad? Tomo una muestra de gas en una bolsa y literalmente esa bolsa la traigo y la analizo con un espectrómetro de masas. Inyecto el gas y mido pues lo que me interese medir. Eso sería métodos extractivos. Y estos métodos que también son extractivos, pero que son acumulativos, entonces necesito ya sea una disolución donde se hace pasar el gas, se burbujea, hay una reacción química y luego ese líquido lo traigo al laboratorio para hacer un análisis, o
métodos de absorción, donde lo que tengo es una matriz sólida, ¿verdad? Igual hago pasar el gas a través del sólido y el compuesto de interés pues se adhiere al sólido. O cambios de temperatura, donde lo que hago básicamente es condensar los componentes que sean condensables a esas condiciones en las que estamos operando. En ambos casos son métodos extractivos. Y también métodos instrumentales, ¿verdad? Donde tengo un equipo automático que está funcionando, ¿verdad? En la chimenea continuamente y que hace una cuantificación ahí. Los métodos continuos, ¿verdad? De análisis. Vamos a ver, espero que podamos ir a Holcim este año, van a ver que ellos tienen instalado un analizador continuo de polvo. Entonces ellos evalúan en las chimeneas principales la emisión de polvo y es un analizador continuo. ¿Por qué? Porque para ellos, como les expliqué, es sumamente valioso. Entonces, pues tienen una inversión muy alta en equipos de control de material particulado. Aquí, bueno, tengo tomas de muestras y técnicas instrumentales, que sería también un método extractivo de equipos que están instalados en la chimenea. Igual, ¿verdad? Se toma la muestra, llega a los sensores y da una lectura ahí de ese gas que se está... Lo único que se hace es enfriar. Se enfría porque no puede llegar al analizador caliente a la temperatura del gas en la chimenea. Pero de una vez se cuantifica con algún tipo de detector, que es el caso del monóxido, del CO2, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y oxígeno. Eso se hace con una técnica instrumental. Entonces, bueno, este es un analizador, que sería uno de esos, que es una técnica instrumental, pero que es extractiva. Yo saco la muestra y obtengo la lectura de los diferentes gases, o puedo tener un analizador en línea, ¿verdad? Que ahí básicamente el sensor está dentro de la chimenea y obtengo un monitoreo continuo del gas que me interese o de polvo. Aquí, este es el analizador que tenemos en ambiental, ¿verdad? Este es el equipo para eliminar la humedad antes de que entre al analizador, ¿verdad? Y aquí vamos a obtener la lectura de los gases de combustión. Esta es una foto de una chimenea y aquí está la sonda. Este es el puerto de muestreo del que estamos hablando, ¿verdad? Y esta es la sonda que se introduce en un punto para analizar los gases, ¿verdad? Y el analizador me da la lectura directa. Tiene aquí un filtro para partículas, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Este analizador mide gases, no mide partículas. Entonces hay que tener algún tipo de trampa que me permita eliminar ese material particulado, ¿verdad? Antes de que entre al sensor. Entonces se elimina el material particulado, el gas va caliente, entra al eliminador de humedad, es este, y entonces entra ya el gas seco y sin partículas, entra a los detectores para dar la lectura de los gases, ¿verdad? Y aquí en este análisis es una emisión que es constante y uniforme. Solamente introduzco la sonda y tomo la medición en un punto. Y con eso ya obtengo la lectura de con la concentración de los gases en la chimenea. En el caso de los métodos extractivos, ¿verdad? Aquí tengo, esta es la chimenea, ¿verdad? Aquí va el flujo de gases. Introduje la sonda y voy a tener, este es un método extractivo donde tengo una trampa de sílica gel, tengo una trampa de absorbente de carbón activado, ¿verdad? Tengo varias, esta se utiliza para compuestos orgánicos volátiles, ¿verdad? Entonces es un método activo porque tengo involucrado una bomba antes del medidor de gas seco. Método activo, ¿verdad? Básicamente succiono aquí, tengo una lana de vidrio aquí para eliminar las partículas y que las partículas no lleguen al analizador.
no llega al medidor de gas seco. Entonces, elimino las partículas, el gas sale caliente, ¿verdad? Generalmente los gases van a más de 100 grados centígrados dentro de la chimenea. Entonces, tengo que, y estos trabajan a temperatura ambiente. Eso es súper importante, ¿verdad? Todos los medidores están a temperatura ambiente y el gas sale a la temperatura de la chimenea. Entonces, tengo que tener primero un medio para enfriar el gas. En este caso, yo quiero analizar compuestos orgánicos volátiles, entonces tengo una matriz de adsorción, ¿verdad? Por la cual pasa el gas y pues aquí quedan atrapados los compuestos de interés. El TENAX es un tipo de matriz de absorción que se utiliza para la recuperación de los compuestos orgánicos volátiles en general, ¿verdad? Hay cosas más específicas, por ejemplo, para dioxinas y furanos, también es una matriz sólida, pero es específica para ese tipo de compuestos. Ok, entonces enfrío, hago pasar por la matriz, ¿verdad? Burbujeo en una disolución y aquí hay un proceso de adsorción. Aquí es adsorción y aquí es absorción con B, ¿verdad? Porque entonces los gases que son solubles en el líquido que tengamos aquí puede ser agua o puede ser una disolución específica que reaccione con alguno de los componentes que yo quiera, gaseosos que yo quiero recuperar, y luego este líquido se analiza en el laboratorio, igual que este sólido, la parte analítica se hace en el laboratorio. Entonces, vamos a ver, burbujeamos, entonces, y luego volvemos a enfriar, ¿verdad? Hay dos enfriadores. La idea es reducir el gas que sale a la temperatura de la chimenea a que llegue al analizador a temperatura ambiente. Entonces, por eso tenemos dos sistemas de enfriamiento. Pasemos pasar por otra trampa de absorbente para quitar otro componente. Lo hacemos pasar por una sílica gel, una trampa para garantizar que el gas está seco. Entonces, si, digamos, hay algún tipo de humedad, esto cambia de color. Y eso se hace para proteger el medidor de gas, ¿verdad? Que es un equipo de bastante cuidado. Se mide el flujo con un rotámetro y, bueno, y como les digo, es un sistema activo porque siempre hay un sistema de bombeo que está succionando, ¿verdad? Está jalando la muestra de gas y finalmente pues necesitamos medir ese gas, el flujo de gas. Estamos determinando una concentración, ¿verdad? Entonces hay dos puntos claves a la hora de medir una concentración. La masa del analito que queramos determinar y el volumen de muestreo, el volumen. Entonces, para determinar el volumen tenemos que hacer una serie de medidas para finalmente determinar la velocidad del gas dentro del ducto, y esa velocidad la multiplicamos por el área de sección transversal y obtenemos el volumen. Pero todos los cálculos que vamos a ver están relacionados con la determinación de la concentración, que es una relación de masa entre volumen, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer, pero en las condiciones particulares de gases, porque repito, las mediciones se hacen en el campo, directamente en la chimenea, y como pueden ver, tomo una muestra en un instante. Yo, en el momento que se está haciendo la medición, es clave hacer la medición del volumen, o sea, tener toda la información para poder calcular el volumen. Porque digamos que yo aquí me traigo, en este esquema que les estoy enseñando, que es extractivo, ¿verdad? Yo me llevo las resinas de absorbente, esto lo analizo en el laboratorio para obtener la masa del componente que me interesa, pero el volumen lo tengo que determinar en el campo. Y si yo no hago eso bien, si yo no tomo todas las previsiones para hacerlo bien, yo perdí mi muestreo, ¿verdad? Y esto, digamos, lleva una cantidad de trabajo. El muestreo puede durar 1 hora, puede durar media hora, pero todo el trabajo previo y posterior al muestreo puede durar una mañana entera, un día entero,
¿verdad? Hay una cantidad de trabajo involucrado. Solamente el desplazarse hacia el lugar donde se va a hacer el muestreo, subir el equipo a la plataforma, como ya vieron. Entonces, pues hay una serie de información que hay que tomar en el sitio en el momento que se hace el muestreo, porque si no, pues uno, o la medición que están haciendo no está bien, ¿verdad? Ahora ya está más regulado, pero hace 20 años cuando empezamos a medir, había gente que llegaba y medía, o sea, tomaban el punto de muestreo en cualquier parte, ¿verdad? Y reportaban esos valores. Entonces, pues cada vez se ha ido regulando más. O aquí les puse otro esquema. Este es en base seca. Bueno, este es para compuestos orgánicos volátiles. Este es en base seca. Vean que igual está la sonda. Bueno, aquí está como la explicación de cada uno de los puntos. Pero aquí está la chimenea. El gas va en esta dirección, ¿verdad? Va en esta dirección. Entonces, esta sería la boquilla de entrada. Aquí tenemos lo que sería la sonda. La sonda no sé, puede tener 3 metros, dependiendo. Hay diferentes tamaños de sonda, ¿verdad? Pero es un tubo bastante largo. Este es para partículas. Este es un esquema para partículas. Entonces, esto que tenemos aquí en esta cajita es el filtro donde se recolectan las partículas. El gas va caliente, entonces hay un sistema de enfriamiento y de secado del gas para garantizar, eliminar la humedad y que cuando llegue al medidor, ¿verdad? De gas seco en este caso, el gas ya vaya libre de humedad. Pero básicamente, entonces para que vayan aprendiendo como la configuración de un sistema de muestreo de gases, en este caso es de partículas, entonces las partículas se recolectan en este filtro que está calentado a 120 grados centígrados para evitar, se recolectan las partículas y luego eso, ese filtro se lleva al laboratorio, se hace un análisis gravimétrico y con el volumen que se determinó en el campo, pues se calcula la concentración. Ok. Entonces, otra clasificación de los métodos es métodos continuos o discontinuos. Y también, de acuerdo a la propiedad que se esté midiendo, ¿verdad? Tenemos químico-físicos, donde hay una transformación química, y por alguna propiedad determinamos la concentración del analito que nos interesa, o físico, como un análisis gravimétrico, ¿verdad? Donde tengo que recolectar la muestra, teniendo todos los cuidados pertinentes para poder garantizar que esa masa que voy a obtener sea real, que no tenga pérdidas o que no adiciones también de otros materiales, o sea, que la muestra se contamine y que tenga, sí, una adición positiva de material. Ok, bueno, esas otras clasificaciones, muestreo puntual ya les hablé. Y aquí es importante hablarles de los métodos de referencia. Hay métodos que están estandarizados. Aquí tengo, vamos a ver si lo tengo abierto. Ajá. Este que está aquí, de hecho esta tengo que ponerla. Esta es la norma española de la ISO para la determinación de partículas, ¿verdad? Este es un método estándar, ¿verdad? Aplica más para Europa. Y si ustedes, digamos, entran y lo revisan cualquier norma internacional, pues vamos a tener métodos de referencia, los métodos europeos, por ejemplo, este que es de la UNE-ISO, pero están los métodos EPA, ¿verdad? Si entran a la página de la EPA, ahí están los métodos de referencia. Me perdí, ¿dónde estaba? Aquí. Entonces, métodos de referencia, eso es súper importante, ¿verdad? Que hay un organismo internacional que respalda ese método de referencia. Es importante porque se utilizan para determinar el cumplimiento de la diferente normativa. Una desventaja que tienen los métodos de referencia es que son métodos manuales,
¿verdad? Que son poco automatizados y que requieren la colección de la muestra para llevarla al laboratorio, ¿verdad? Son métodos, no son métodos automáticos. Me parece que en los próximos años viene un cambio, o sea, de hecho, bueno, ya se está trabajando en cambiar estos métodos de referencia, ahora que han aparecido tantos sensores, ¿verdad? Que pueden medir hasta material particulado sin hacer un análisis gravimétrico, sino usando otras propiedades de las partículas, pero no son métodos que están estandarizados, ¿verdad? Entonces, el problema con aplicar eso, la normativa establece ciertos métodos de referencia, entonces, pues es importante tener cuidado, sobre todo cuando los laboratorios llegan a medir, estar claros, bueno, que si ellos desarrollaron un método propio con base con cuál norma de referencia están trabajando, ¿verdad? Que sea una, ya sea de la EPA o ya sea de eh, alguna institución con reconocimiento a nivel internacional, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted compara la normativa de la EPA, que está en inglés, con la normativa de México, ¿verdad? Van a ver que es la misma norma, nada más que están traducida, ¿verdad? Y con algunos aspectos que ya están tropicalizados. Eso es lo importante, digamos, de tener una norma nacional, que no, digamos, yo agarro la norma esa que les enseñé de la ISO, que es para Europa, y piden un montón de cosas, ¿verdad? Que tal vez para el país, nuestro país, no aplican, ¿verdad? O hay cosas, por ejemplo, el tema de los microclimas que les expliqué, ¿verdad? Que aquí la humedad relativa puede variar de aquí a Moravia, donde yo estoy, a Cartago, donde está alguno de ustedes, o a Guanacaste, ¿verdad? Las condiciones ambientales varían un montón, el porcentaje de humedad varía un montón y eso hace que los analizadores se comporten diferente a como se comportan en Europa, donde tienen épocas muy calientes o muy frías, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas afectan, entonces es importante, por eso tener métodos normalizados para el país que sí sean con base en una norma de referencia. Y entonces, hablando de eso, tenemos métodos equivalentes que son, que se han desarrollado con equipos de medición continua automáticos que me permiten obtener la información, que están online, pero y que entonces las industrias los están usando, pero que no están normados. Entonces, un dato que esté en el analizador continuo de polvo de la cementera no vale para el reporte operacional, ¿verdad? Para el reporte operacional hay que hacer una medición con un laboratorio, con un método de referencia de los que están autorizados en la legislación. Y entonces, pues ese es uno de los cambios en los que se está trabajando. De hecho, hay un centro, bueno, hay varios, pero digamos que ahorita en Los Ángeles, ¿verdad? Hay un laboratorio que está especializado en precisamente todos esos métodos alternativos que están surgiendo, hacer el análisis y compararlos con los métodos estándar. Y me imagino que en el futuro, ¿verdad? Podemos utilizar todas esas mediciones también dentro de los reportes operacionales. De hecho, digamos, un analizador continuo de polvo que mide minuto a minuto la concentración de polvo, pues si me dan un dato promedio de ese tipo de analizador, pues es mucho mejor que un muestreo puntual que yo tome la foto del sistema en un momento dado y que después no supe cómo están operando. Pero como no está legislado, no se puede usar para reportes operacionales, ¿verdad? Sí se puede usar para controles internos de la industria, pero no para reportes operacionales, por ejemplo. Importante, bueno, ya esto lo repasaron con el capítulo 3, pero sí, ¿cuáles son las unidades comúnmente utilizadas en los analizadores de gases, ¿verdad? El porcentaje volumen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las muestras de gases patrón vienen el CO2 o el oxígeno repartido en porcentaje volumen. Las concentraciones, esto, miligramos por metro cúbico, esta N significa normal, en condiciones normales, que establece la normativa, pero también podemos encontrar microgramos por metro cúbico. Si no aparece esta condición normal, significa que está en otras condiciones.
o microgramos por metro cúbico, y también, ¿verdad? Muy utilizado las partes por millón, que es equivalente a micromol por mol, ¿verdad? Es una relación masa a masa. Pero entonces, usted va a encontrar de uso común en los analizadores de gases esta combinación de unidades para la concentración de los gases. Entonces, es muy importante que, pues que la sepa manejar y hacer conversiones. Ok, vimos bastante en operaciones, ¿verdad? El tema del proceso de la combustión. ¿Y por qué? Bueno, si usamos un combustible fósil, bueno, tenemos que esperar. Bueno, siempre buscamos que la combustión sea completa, que se genere CO2 y agua, pero la realidad es que vamos a tener en muchos procesos una combustión incompleta, donde vamos a tener del mismo combustible la generación de una mezcla de monóxido y dióxido de carbono. Entonces, ya sabemos que las industrias, para mejorar este proceso de combustión, inyectan un exceso de oxígeno, no el oxígeno estequiométrico, sino un porcentaje mayor para mejorar la combustión y obtener más combustión completa. Ahora, como tenemos una mezcla de hidrocarburos, cuando usamos combustibles fósiles, también vamos a tener presencia de azufre en ya se me fue la palabra. Algunos hidrocarburos tienen como sustituyente azufre, ¿verdad? En algunas de las cadenas. Entonces, en el proceso de combustión de esos combustibles vamos a obtener CO2, agua, monóxido y SO2 ese azufre viene en el combustible, ¿verdad? Entendiendo que el combustible es una mezcla de hidrocarburos y que hay algunos compuestos que están en los hidrocarburos que tienen como sustituyente azufre. Entonces, por eso se genera SO2 en el proceso de combustión. Este azufre viene del combustible. Y ya vimos en la norma que si no tengo una fuente de azufre del propio proceso productivo, entonces debo considerar el contenido de azufre del combustible. Y la otra componente, ¿verdad?, que vamos a medir siempre es el NOx, que es una mezcla de NO más NO2. Los dos se generan en el proceso de combustión. Y aquí es súper importante ver que tengo dos fuentes de nitrógeno. El nitrógeno que viene en el combustible, igual los diferentes hidrocarburos sustituidos con nitrógeno, y el nitrógeno que viene del aire. Acuérdense que cuando inyectamos a la caldera o al horno, ¿verdad? Lo que inyectamos es aire, no inyectamos oxígeno. Entonces, tenemos una fuente de nitrógeno que viene del aire y el nitrógeno que viene del combustible, ¿verdad? Esto con el exceso de oxígeno que estamos inyectando, pues va a generar una mezcla de NO y NO2, que es lo que en la norma se llama NOx, que es la suma de los dos. Entonces, por eso, ¿verdad?, medimos oxígeno, CO2, CO, SO2 y NOx y partículas. Ok. Y importante entonces recordar esto, ¿verdad? ¿De dónde proviene esos óxidos de azufre? Del combustible, y en el caso del nitrógeno, que proviene no solamente del combustible, sino también del aire que estamos inyectando en el proceso de combustión. Aquí les puse esta tabla donde tenemos, y eso es importante, es una importante información, los tipos de emisión que vamos a tener, ¿verdad? Oxígeno, CO2, SO2, NOx y agua. Entonces, del proceso de combustión normal de un combustible fósil vamos a obtener los contaminantes primarios y agua y material particulado. Pero en otros procesos, ¿verdad?, usando otro tipo de combustible que no sea fósil, podemos obtener, como los combustibles alternos, ¿verdad? ¿Qué es un combustible alterno? Cualquier material que tenga potencial calórico y que yo pueda utilizar. Eso es un combustible alterno. Es un proceso de combustión, igual se va a quemar, pero en ese caso que tenga combustibles alternos voy a obtener, aparte, digamos, de los contaminantes primarios,
¿verdad? Los compuestos primarios que se generan en el proceso de combustión, puedo obtener compuestos orgánicos volátiles o metales, ¿verdad? En todos los casos voy a obtener partículas y digamos que sí, con los combustibles alternos hay que tener mucho cuidado porque esos sí son precursores, bueno, dependiendo, de dioxinas y furanos. Sí, en los combustibles alternos hay presencia de halógenos, cloro o bromo, ¿verdad? Entonces, esto, por eso es muy controlado, ¿verdad? A la hora de usar un combustible alternativo que no tenga una fuente de cloro o dosificado, porque ahora sí, antes no se permitía, ahora sí, los hornos cementeros están recibiendo material que tenga un contenido de cloro, pero en cantidades muy bajas. Entonces, básicamente, aquí se usa en los hornos cementeros, ¿verdad? Porque tienen condiciones controladas, temperaturas muy altas y un tiempo de retención muy alto que permiten que no se generen dioxinas y furanos. Igual ellos tienen que medir y presentar al Ministerio de Salud análisis para comprobar eso que les estoy contando. Pero entonces, lo importante de la tabla, que si yo tengo una caldera, por ejemplo, que tiene gas natural, yo puedo ver qué contaminantes debo esperar en esa caldera, o si tengo búnker, o si tengo biomasa, ¿verdad? Carbono, coque, qué contaminantes puedo obtener. Y básicamente saber que solo cuando uso combustibles alternos eh, puedo obtener metales y podría generarse dioxinas y furanos si hay una fuente de halógenos dentro del combustible. Si no hay, pues no. Ok, entonces esos son los parámetros con el tipo de combustible. Aquí les puse los parámetros con el equipo. Pero aquí trabajamos, bueno, con calderas, incineradores, hornos cementeros, hornos de pintura, ¿verdad? Bueno, y hornos convencionales. Entonces, si tengo una caldera, un horno convencional, pues voy a obtener los contaminantes primarios con partículas. Si tengo un incinerador, ¿verdad? Ahí sí, y hay un reglamento específico tanto para coincineración, que es para combustibles alternos, y para incineradores. Entonces, y aquí, digamos, en un incinerador tengo que tener cuidado porque ahí sí puedo obtener metales, partículas, metales y dioxinas y furanos. En un horno cementero también, ya les expliqué. Y un horno de pintura, por ejemplo, los que usan para secar los vehículos, los de enderezado y pintura, ellos tienen hornos y ahí secan los vehículos. Ellos pueden generar emisiones de compuestos orgánicos volátiles y material particulado, ¿verdad? Pero no otro tipo de emisión. Entonces, para que de acuerdo al tipo de fuente más estacionaria, vean cuáles son los posibles gases que se pueden generar, ¿verdad? O qué debería buscar yo si estoy frente a un incinerador, frente a una caldera, frente a un horno, qué tipo de emisión debería esperar yo. Eso es súper importante porque cuando ya van a la calle, y ahí ya ven, va a entrar a un cuarto de calderas y ahí se quedan así. Entonces, pues aquí tienen esa información. Ahora, entonces, ¿cuáles son los parámetros físicos que vamos a medir? Vamos a medir para poder determinar la velocidad y el flujo volumétrico. ¿Se acuerdan que les dije? Concentración tiene dos partes. La masa del analito y el volumen. Entonces, en gases, para poder yo medir el volumen de la muestra, tengo que medir temperatura, la presión, que es la presión barométrica, ¿verdad? Eso se mide a las condiciones ambientales, ahí afuera de la chimenea. Y tengo que medir la presión estática y la presión diferencial, que es dentro de la chimenea. Con esta presión estática y diferencial determino la velocidad y con eso determino el flujo volumétrico. Al final, lo que busco es determinar el volumen de la muestra. Todo esto se hace en campo.
Todo esto hay que hacerlo en el momento en que se toma la muestra. Entonces, la presión diferencial es una diferencia de presión entre dos puntos y me sirve para determinar la velocidad del gas. Aquí no voy a detenerme en eso. Se utiliza un pitot, puede ser este, que es un pitot en S, o un pitot estándar, que es este esquema que les puse aquí. Ahí se los presento nada más. Y como les digo, lo que busco con eso es determinar el flujo volumétrico y con el punto y con el tiempo de muestreo, puedo determinar cuánto fue el volumen de gas que yo medí durante el muestreo. Pero si yo determino la velocidad, como les dije antes, multiplico la velocidad por el área de sección transversal de la chimenea y eso me da el flujo volumétrico. Y luego ese flujo volumétrico lo multiplico por el tiempo que hice el muestreo y obtengo el volumen de muestra que yo succioné. Aquí les decía antes, este es cómo se comporta las líneas de flujo dentro de la chimenea. Entonces, se saca una velocidad promedio dentro del ducto y les dije que la velocidad del gas es más pequeña cerca de la pared de la chimenea. Estas líneas representan la pared de la chimenea, entonces cerca de la pared la velocidad del gas es más baja y en el centro del ducto la velocidad del gas es más alta. Entonces se saca una velocidad promedio del gas y con eso se calcula el flujo. Y por eso entonces es necesario, con este comportamiento que tiene la velocidad del gas dentro del ducto, pues es necesario para hacer la medición de la velocidad tomar diferentes puntos. Se subdivide el área transversal en áreas concéntricas y en cada una de ellas se toma una determinación y se saca un valor promedio. Esto es una chimenea circular y esto es una chimenea cuadrada y la normativa establece, ¿verdad?, cómo se debe de subdividir esa área de sección transversal para hacer una medición de la velocidad que sea representativa. No puedo medir la velocidad. Si voy a medir velocidad, no la puedo medir en un solo punto. Importante, ¿verdad?, los parámetros de referencia en las cuales se tiene que expresar la concentración. Y eso lo relacionamos con la norma, ¿verdad? Que me pide condiciones secas, ¿verdad? 0% de humedad. Me pide condiciones de referencia normales, 0 grados centígrados o una atmósfera de presión, 101,3 kilopascales o 760 milímetros de mercurio. Me están diciendo lo mismo. Condiciones de referencia, gas seco, o sea, 0% de humedad. Y me pide que use un oxígeno de referencia, ¿verdad? Ya les enseñé la ecuación de combustión y que ahí, ¿se acuerdan?, usamos un exceso de oxígeno para mejorar la combustión del combustible y evitar que haya combustión incompleta. Pero, ¿verdad?, la norma me exige a mí que convierta, con que yo haya usado un exceso de aire, yo use este porcentaje de oxígeno de referencia. Entonces tenemos que hacer correcciones. Entonces, en esa determinación del volumen de la muestra, ¿verdad?, me piden, este es un volumen húmedo, quiere decir que es el contaminante que yo estoy midiendo más el volumen de todos los gases con agua. Eso es un volumen húmedo. Y aquí tengo un volumen seco, que le quito el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo utilizo para expresar la concentración de mi contaminante un volumen húmedo, esto se va a diluir, ¿verdad? La concentración me va a dar más baja. Entonces, la norma exige humedad al 0%, o sea, que yo le quite el agua que se generó y calcule la concentración del analito en base seca. ¿Verdad? Y aquí está, perdón. Aquí está la concentración, la fórmula para calcular la concentración en base
seca. Después vamos a ver esos cálculos. El otro punto importante de la norma con respecto al oxígeno de referencia. Ya, digamos, en términos prácticos, en términos operativos, ya vimos por qué se inyecta un exceso de oxígeno. ¿Para qué? Para mejorar la combustión del combustible. Sin embargo, como yo estoy inyectando aire, ¿verdad? Yo voy a tener, en ese aire que estoy inyectando nitrógeno, oxígeno, los otros gases. Entonces, si yo calculo la concentración del analito con respecto a todo este volumen, pues la concentración me da más diluida, ¿verdad? Porque el volumen es mayor. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que está haciendo la norma es decir, quite todo el exceso, establezcamos para todo el mundo un porcentaje de oxígeno de referencia para que a la hora de calcular su concentración estamos comparando dos cosas iguales, ¿verdad? Entonces, que mi valor que yo medí en mi chimenea, yo lo convertí a condiciones de base seca, oxígeno de referencia, ¿verdad? Y condiciones normales, y que entonces yo ya transformado mi valor a esos datos, yo los pueda comparar con la norma. Y estoy comparando dos cosas similares. ¿Ok? Entonces hay una fórmula para corregir la concentración medida por 21, que es el porcentaje de oxígeno, menos el oxígeno de referencia, por el porcentaje de oxígeno en el aire, menos el oxígeno que yo medí. Y con esta corrección yo traduzco mi concentración al oxígeno que me pide la norma, que es 5% para calderas, 7% para hornos y 10% para hornos que utilizan biomasa. Aquí tenemos, bueno, un Oriva y otro tipo de analizador, que son analizadores continuos, portátiles, y que esta es la sonda con el filtro para partículas, que me da una lectura directa, ¿verdad? Diferentes tipos. Entonces, en esos métodos que son continuos, tenemos que lectura inmediata de la concentración, hay que calibrar el equipo, hay que usar gases de calibración adecuados y calibrar en el campo, ¿verdad? No se vale, eso es un error grave, ¿verdad? Que se calibren los equipos en el laboratorio y se lleven como en otras matrices. No, en gases hay que llevar los gases de calibración a la chimenea y ahí al pie de la chimenea se hace la calibración del analizador cada vez que se va a medir, ¿verdad? No fue que una vez al mes, no. Antes de hacer la medición hay que calibrar el equipo con gases patrón, que son gases certificados, ¿verdad? Que tengan un certificado de calibración donde se establezca una concentración y entonces el equipo se calibra en el campo antes de hacer la medición y los valores que se obtienen de la lectura son en base seca. Ya les dije, ¿verdad? Que hay eliminadores de humedad. Entonces, que la lectura que yo obtengo de estos analizadores ya directamente están en base seca. No tengo que hacer una corrección, ¿verdad? Si tengo, para esos métodos continuos, ¿cuáles son lo que tengo que acondicionar la muestra? Bueno, siguiendo el esquema, se los expliqué con el esquema, pero aquí está. Tengo que eliminar las partículas, ¿verdad? Usando un filtro, que puede ser, hay filtros dentro de la chimenea, o sea, en la pura boquilla, hay filtros fuera, como la cajita que les mostré, o entonces la idea es quitar las partículas, quitar la humedad, evitar la condensación, tanto en la línea, ¿no? Vemos, esta sonda es corta, entonces este sistema elimina las partículas y esta sonda, ¿verdad? En este caso es corta, la idea es que, bueno, hay una trampa de humedad, aquí no la veo, que elimina la humedad y la idea es que aquí entre el gas seco,
pero si se condensara en la línea de succión el gas, porque está frío, entonces los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno se diluyen con el agua que se condensa y perdemos muestra, ¿verdad? Entonces por eso se usan líneas que son calientes. ¿Para qué? Para que no haya condensación en la sonda y la condensación se dé posterior a la trampa. Importante. Y también se utilizan barreras permeables, como por ejemplo la sílica gel. Se hace pasar el gas por ahí, ¿verdad? Y en caso de que haya presencia de humedad, se da un cambio en la coloración. Entonces, son métodos que se requieren obligatoriamente, ¿verdad? Para evitar, primero, que se dañen los equipos, perder muestra, ¿verdad? En los analizadores continuos, ¿verdad? Que son este tipo de analizador que me dan la lectura directamente en el campo. Ok. Entonces tengo que tener el área calentada, el filtro donde recojo partículas, un sistema de eliminación de humedad. Puede ser una trampa, puede ser hielo, puede ser un equipo electrónico, un serpentín. O sea, lo importante es que haya un equipo de eliminación de humedad antes de entrar al analizador que me da la lectura, ¿verdad? Porque el analizador me da base seca y me da para los gases. Con esos métodos continuos podemos analizar oxígeno, monóxido, dióxido, NO, bueno, y dióxido de nitrógeno, pero el analizador me da NOx, que es la suma de los dos. Dióxidos de azufre, estos por lo general están en un solo equipo, me dan la lectura de todo esto. También se puede analizar, pero con un analizador que viene por separado, o sea, no está integrado con todos estos. Bueno, entonces esos son métodos continuos. Y ahora tenemos métodos que son acumulativos. En este caso, yo tengo que acumular el analito, ¿verdad? En alguna matriz que yo luego voy a analizar en el laboratorio y determinar en el campo el volumen de muestreo. ¿Verdad? El valor que obtengo es un valor promedio y necesito hacer análisis en el laboratorio y necesito hacer un acondicionamiento del gas dependiendo. Entonces aquí les tengo unas fotos, ¿verdad? De cómo se vería. Este es el puerto de muestreo y esto es como para estudiar, bueno, cuando yo estudié. Entonces, ver el comportamiento de la sonda dentro de la chimenea, ¿verdad? Esto es la sonda y esta es la chimenea, esta es la boquilla, perdón, y todo junto es la sonda. Y aquí hay una caja que se llama Dimpinger, donde se ponen diferentes botellas con diferentes disoluciones y ahí se recuperan los analíticos que yo quiera medir, ¿verdad? Aquí les tengo otra foto ya en campo, ¿verdad? Esto es un riel, esto es un equipo que pesa bastante. Entonces hay un riel, sobre ese riel se monta la caja y vean que esta sonda tiene 3 metros. Entonces, y sí, tiene 3 metros porque esta chimenea, esta es la pared de la chimenea, creo que tiene 3,5 metros. Entonces, para poder hacer el barrido, ¿verdad? Hay que estar moviendo la caja con todo esto a los diferentes puntos de muestreo. Entonces, esto es un método acumulativo, donde ¿qué? Yo voy succionando, y aquí no les mostré, bueno, en esta no se ve. Aquí introduzco el pitot, esto que está aquí es un pitot de S, ¿verdad? Que está a la misma altura donde se está succionando, y este tubo que se ve, no, ese tubo que se ve, no, no se ve. Bueno, junto con el pitot hay un termopar que es tipo K, que es metálico para medir la temperatura de los gases en la chimenea. Entonces se mide la temperatura y la presión y se succiona
en cada uno de los puntos de muestreo durante cierto periodo, ¿verdad? Y la muestra viene por aquí, es una sonda calentada y se acumula, pues, en los impingers. Aquí está el esquema. Entonces tengo, esta es la sonda, esto es el termopar, el pitot, ¿verdad? Todo esto está junto. En la caja, la primera parte de la caja, este es el filtro. Aquí hay un filtro de material para recolectar el material particulado. Esto es un filtro calentado a, bueno, dependiendo de la norma, pero entre 105 y 120 grados centígrados. Ahí se recolectan las partículas. Luego tengo, este es un serpentín, ¿verdad? Ahí tengo agua y entonces enfrío el gas. Antes de entrar, los impingers, así se llaman, así se les dice. Y los impingers que están conectados entre sí, eso es un método acumulativo. Entonces el gas sale de la chimenea, se succiona, viene caliente, toda esta sonda está caliente, el filtro está caliente. La idea es que nada de los gases se condensen del vapor de agua que viene. Solo se recupera aquí el material particulado y después ese gas caliente pasa a través del serpentín para enfriar. Y, digamos, en este caso, si quiero atrapar, este es un esquema para dioxinas y furanos. Desde el EPA 23 es para recuperar, para hacer análisis de dioxinas y furanos. Entonces, esta matriz de absorción, que es la XAD2, es específica para dioxinas y furanos. Entonces, el gas, bueno, viene, se enfría, pasa a través de la resina de absorción, luego entra una trampa y aquí todos estos están conectados. Entonces aquí puedo tener diferentes disoluciones donde puede reaccionar el SO2 o el NOx y luego este líquido se analiza en el laboratorio igual que la resina. Entonces pasa por aquí, burbujea, sale por aquí, burbujea, sale aquí. Este está vacío porque es para proteger y aquí hay la sílica gel que les comenté, que es una protección para garantizar que cuando llegue al medidor de gas seco, el gas vaya sin humedad. Entonces, si hay un cambio de color en la resina, es porque todavía está húmedo. Antes de empezar a medir, pues se hace lo que se llama una prueba de fugas y entonces ahí se determina que todo esté bien antes de hacer la medición. Esto es un método acumulativo. ¿Por qué? Porque yo succiono en cada uno de los puntos durante cierto tiempo y luego saco un volumen de gas en el campo y con esta matriz y este líquido lo llevo al laboratorio, determino la masa del analito, sea óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno o dioxinas y furano, y luego eso, con el volumen que determiné en el campo, calculo la concentración. ¿No tienen preguntas? ¿Me están entendiendo todo o no me están entendiendo nada? Espero que sea lo primero. Sí, profe, ahí Profe, vamos. ¿todo bien? Sí, sí. Ok. Bueno, ahí vamos. Entonces, en el caso de los métodos acumulativos, ¿verdad? Aquí les presenté el detalle de esta caja, ¿verdad? Entonces, aquí cómo es por dentro, qué tiene. Pero tenemos diferentes configuraciones, ¿verdad? Dependiendo del método que se vaya a aplicar. Y en términos generales, entonces tenemos un diagrama donde voy a tener siempre una sonda, un filtro para eliminar partículas, que todo esto tiene que estar caliente, un sistema de recolección de la muestra, ¿verdad? Un sistema de eliminación de la humedad antes de entrar al analizador, no, no es analizador aquí, perdón. Aquí es el medidor de flujo. Entonces, si es un medidor de flujo seco, tiene que estar sin humedad. Entonces, se eliminan partículas y se elimina humedad también en los métodos acumulativos. Y los gases que se pueden analizar son óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y compuestos orgánicos volátiles.
También un método acumulativo es el para partículas, que les dije que es un muestreo isocinético. Es un método acumulativo que requiere manejo especial del equipo y que hay que hacer unos cálculos complejos que vamos a ver en nuestra próxima clase. Aquí les muestro, para que vean, esta, vamos a ver, ay, ¿qué hice? Perdón, ya voy. Esto que está aquí, ahí está el filtro, ¿verdad? Ahí se coloca el filtro. Entonces, esto que está aquí es, este es donde está el filtro. Este es el filtro antes del muestreo, ¿verdad? Eso normalmente está calentado, etcétera. Y este es el filtro, bueno, el estuche y el filtro después del muestreo. Y este es el material particulado que se recoge después de una medición, ¿verdad? Claro, hay equipos que son, o sea, que si el proceso de combustión no es eficiente, son muy sucios. Ok, entonces, para que tengan esta información, ¿cuáles analitos se miden con métodos acumulativos y requieren isocinetismo? Ojo, métodos acumulativos que requieren que sean isocinéticos para partículas, metales y dioxinas y furanos. El resto de los gases, o sea, si mido óxidos de nitrógeno, o óxidos de azufre o compuestos orgánicos volátiles, no ocupo que sea isocinético, ¿verdad? Si tengo partículas, metales, dioxinas y furanos, necesito isocinetismo. ¿Qué es eso? Que la velocidad con la que succiona la boquilla sea la misma que trae el gas a través del ducto de la chimenea. Y aquí, igual otra tabla donde tengo los parámetros que se miden y cómo se pueden, hay diferentes métodos. Por ejemplo, todos los gases de combustión en un analizador continuo y óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, vapor de agua y COPS también se pueden hacer con métodos acumulativos. Metales, partículas, dioxinas y furanos también con acumulativos y que ocupen, que sean acumulativos e isocinéticos, metales, partículas, dioxinas y furanos. Y aquí les puse los métodos de referencia de la EPA que existen, que son muy generales. Entonces, yo no se los doy porque, bueno, si alguien los necesita, yo se los puedo dar, yo los tengo todos y además los pueden descargar de la EPA, son públicos. Sin embargo, no son muy amigables de lectura, o sea, eso sí lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque al ser métodos de referencia contemplan un montón de información, o sea, como todos los casos posibles dentro de un método, entonces son métodos densos que no son fáciles de leer, o sea, no es una lectura sencilla, ¿verdad? Entonces, pues ahí están, ahí los tienen. Si necesitan en el futuro, entonces ya los pueden buscar y ya, pues ya se agarran con ellos. Aquí solo sepan que existen, que esos son, que ahí están, ¿verdad? Y como les digo, si en algún momento de su carrera más adelante necesitan trabajar con un tema específico, pues que sepan que están los métodos de referencia. Ya les tocará pues agarrarse con ellos. Importante, ya para ir terminando, importante que las mediciones de gases implican que tengo que ir al campo, que tengo que trasladar equipo pesado, que tengo que hacer calibraciones en el campo, que tengo que tener, como usamos bombas, hay que tener energía eléctrica, hay que tener ciertas condiciones especiales para poder hacer un muestreo de gases que sea realizado de una forma adecuada y que sea representativo. Entonces, es importante, bueno, ya les insistí bastante, que se haga la calibración de los analizadores en el campo, pero a que además el laboratorio que haga tenga un sistema,
bueno, ojalá que esté acreditado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tenga todos los equipos de medición de temperatura, presión y volumen, que todo esto sea calibrado, ¿verdad? O sea, que sea comparado con un estándar y que tenga un certificado de calibración. ¿Por qué? Porque voy a determinar un volumen y con ese volumen voy a calcular una concentración. Otra cosa importante es la documentación. Todo, todos los datos tienen que ser registrados en el campo. Entonces, también, si hay un dato que no se registra, ¿verdad? Si hay un dato, si yo no tomé la temperatura del gas en la chimenea, todo el trabajo que hicimos no funciona. ¿Por qué? Porque con ese dato, pues ya no puedo hacer la determinación. No puedo hacer, digamos, la conversión y comparar con la norma de una forma adecuada. Entonces es importante tener toda esa documentación y que se registre toda la información. Y como les dije, ojalá que ese laboratorio o esa entidad que haga la medición tenga un proceso de acreditación. Puede ser con un ente nacional como el ente costarricense de acreditación, o puede ser también que tenga un sistema de auditoría interno, porque hay, sobre todo las compañías grandes. Las compañías grandes tienen sistemas propios de control, entonces no solamente se someten a evaluaciones externas como el ECA, sino también que hay auditores internos que hacen la revisión de todos los procesos. Entonces, si todo se hace conforme a una norma, ¿verdad? Eso garantiza la calidad de ese resultado que yo voy a obtener, ¿verdad? La calidad de ese dato. Es decir, bueno, la concentración de partículas es 200 partes por 150 miligramos por metro cúbico normal. Entonces, que ese dato que me están reportando, ¿verdad? Esté respaldado por toda un sistema de aseguramiento de la calidad. Súper importante, ¿verdad? Aquí les pongo eh, 3 casos, ¿verdad? Donde se mide donde haya una variación de la presión barométrica, ¿verdad? Una variación de la presión de la temperatura y la presión y que podemos obtener con un equipo que no está calibrado resultados muy distintos a la hora de medir. Entonces, eso es fundamental, ¿verdad? Que si tengo diferencias significativas en cada uno de esos equipos, los resultados que voy a obtener a la hora de determinar el flujo volumétrico y el caudal van a ser muy diferentes. Entonces, súper, súper importante todos estos aspectos que se deben cuidar para asegurar la calidad de ese valor de concentración que ando buscando. Entonces, la calibración y la verificación de los analizadores en el campo, llevando los gases patrón al campo y midiendo allá al pie de la chimenea. La norma también establece un tratamiento para los filtros, ¿verdad? Tienen que llevarse a peso constante antes de ir a hacer la medición. Hay que hacer un lavado de la cristalería con ciertas disoluciones, ¿verdad? Y todo lo que se pone en la preparación previa, ¿verdad? Implica pues una cantidad de trabajo. En el reporte de los resultados, ¿verdad? Igual, debe colocarse toda la información de los datos de campo, todas las unidades y parámetros de referencia, toda la información complementaria para la interpretación y la interpretación de los resultados. Y ya para terminar, recuerden que les enseñé la semana pasada este análisis, ¿verdad? Es un análisis real que se hizo en Holcim cuando se fueron a quemar los clorofluorocarbonos de unos refrigerantes que se quitaron de la flotilla de las embarcaciones pesqueras. Había un programa, entonces la idea era sustituir los refrigerantes porque tuviera menos potencial de calentamiento global. Y luego el programa incluía la destrucción de esos refrigerantes. Entonces se inyectaron como combustibles alternos en el horno de Holcim. Entonces había que comprobar porque no había generación
ni de ácidos, ni de ácidos. Entonces, bueno, ese es el objetivo de este. Pero lo que quiero decirles es, vean, dice, el reporte de los resultados, la tabulación de los datos de campo, unidades y parámetros de referencia y todos los datos complementarios para la interpretación y la interpretación de los resultados. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad? Donde se pone pues toda la información, cuándo se inyectó, dónde, quién, cuál es el flujo que se está inyectando. Vean los datos de la chimenea, ¿para qué? Para certificar la colocación del puerto de muestreo que es adecuada, cuántos puntos de muestreo se hicieron ahora a la hora de hacer el análisis, la temperatura de ambiente, la temperatura, la presión barométrica, el cálculo pues, de las concentraciones de los analitos que me interesaban, la comparación con la norma y si los ensayos son acreditados o no. Entonces, por ejemplo, en este caso fue el laboratorio Lambda, que ya no existe, y ver que es un laboratorio acreditado y que la parte de acreditación la podemos encontrar en el ECA. Y uno entra ahí y ve cuáles laboratorios están acreditados en el país. Entonces uno puede entrar al ECA y en el ECA pues ahí busca todas las entidades que están acreditadas, laboratorios de ensayo. Y aquí uno puede ver, voy a agarrar ahí cualquiera, digamos el SELEC. ¿Por qué? Porque todos estos, pues hay un proceso de evaluación detrás, entonces que respalda este resultado. No sé si tienen preguntas, hoy sí me extendí, ya tengo que dar la otra clase. Espero que, si no les quedó claro, les quede más claro la próxima lección. Recuerden que esta semana tenemos el quiz, no de este tema, sino del tema anterior, a partir del viernes a mediodía hasta el sábado. Y bueno, nos vemos. Que está muy bien y felicidades a los que ganaron, que van a competir. Gracias, profesor.